hay que ver, ¿sí? Entonces, yo, como me hablaron de hacer una presentación, pues preparé algo que me toma unos 10 o 15 minutos para hacer un marco general que van a ver que no es específicamente tan económico, es más económico, empresarial, político, pero que me permite hacer una presentación. Entonces, si quieren, comienzo para no perder el tiempo. Entonces, ahora entiendo que ahora presento mi pantalla, ¿no? Sí. Y ahorita me voy a pasar a PowerPoint. Compartir. Tanto prueba que tengo que ahora no me funciona. No, ya sé por qué. Estoy fijado. Ahora sí. Ok, ahora mira mi pantalla, ¿no? Una presentación de PowerPoint. Yo todavía te miro a vos. ¿Y ahora? No. Espérame. Compartir. ¿Ahora? Ahí va. Ya está. Ahí está ya. Ok. Bueno, muy breve, un poco economía, política y empresa, un poco en la pandemia COVID-19. Primero que todo, la mala suerte es que le digo que es muy difícil evaluar el impacto en economía y empresas con esta crisis. Primero que todo porque la ciencia no tiene claro qué es y cómo afecta el virus. O sea, al día de hoy no tenemos claro cómo afecta la salud. Solo sabemos que es muy grave, pero no sabemos si es una pulmonía, neumonía o si realmente está afectando una respuesta fisiológica que son realmente nuestras defensas las que nos matan. Entonces, como no está claro, realmente es difícil anticipar cuáles son los tratamientos o qué va a pasar. Muy importante, no está claro cuán contagioso es y cuál es la mortalidad real. Van a ver que este es un wild card importante a la hora de establecer reacciones y proyecciones económicas, porque hay unos estudios ahí de la Universidad de Stanford y otros similares que han mostrado que hay ciudades donde hay registrados 3.000 contagios, pero cuando hacen unos exámenes de resistencia y de anticuerpos, resulta que no son 3.000, sino son 200.000 o 100.000 contagiados, 30, 40 veces más que tienen los anticuerpos en el cuerpo. Entonces, el efecto es que hay mucha más gente contagiada, pero la mortalidad y el efecto de la enfermedad es menor. Y no hay tratamientos o vacuna a la vista o previsible con seguridad. No sabemos, pues, año y medio es lo que se anticipa que puede tomar una vacuna, y tal vez 2 años sería un tiempo razonable por lo que tomarían que se distribuya y se le pueda aplicar a suficiente gente. Sabemos que los efectos económicos son previsiblemente graves, pero también son inciertos, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a parar la economía. No está claro cuál es el comportamiento del consumidor y empresas una vez arranquemos de nuevo. O sea, eso es una incertidumbre muy grande. Es un choque de demanda y oferta al mismo tiempo. En los economistas, si el tema fue que se cae la demanda porque la gente deja de salir y tenemos un problema de que la gente está aplazando sus decisiones de compra, pues es un problema que podemos afectar monetariamente, metiéndole dinero a la economía. Un poco los programas de gobierno se han dirigido a una caída de demanda y compensarla con gasto público, pero esta crisis también tiene un problema de oferta porque hay un colapso en la logística, hay un colapso en la producción de las empresas, entonces al mismo tiempo que se cae la demanda, se cae la oferta, entonces qué hacer económicamente es incierto y el timing de la acción es bien incierta. Y adicionalmente no hay precedente para analizar el efecto de este tipo de crisis. Realmente esto que estamos viendo no se ha vivido antes, se compara con la crisis 2008, no se parece, es una crisis de demanda clarísima, aquí no, aquí hay un problema de oferta y demanda, no se parece a la crisis de 1929 tampoco. Se parece un poco a la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente con características diferentes y menos focalizadas. O sea, ahora es más global y lo estamos viendo. Y realmente no había monitoreo ni había noticias en el 1918 cuando fue la pandemia anterior de esta dimensión. Entonces, como no había noticias, no se sabía, no se hizo nada. Lo que hubo fue un gran efecto de salud, pero no hubo un efecto económico tan grande como el que podemos ver ahora. Y la política, no está claro cuántas muertes versus economía tolera la gente y en dónde, ¿sí? No sabemos qué tendría que pasar para encender una movilización colectiva contra el establishment, o sea, la situación actual del país y de la economía y social. Y no sabemos si esto nos une o nos separa, quién paga la factura a mediano plazo, va a ser impuestos, va a ser inflación.
Entonces, la parte social y política tampoco está resuelta. Habiendo aclarado que hay más incertidumbre, pues un poco el problema es que un economista honesto confiesa que lo que hay son dudas y no respuestas. Pero creo que estar atento para hacer las preguntas correctas, y creo que lo que voy a llegar hoy nada más puede ejemplificar qué estar viendo, dónde estar atento para poder saber más, porque en este momento es muy difícil hacer proyecciones. Vamos a ver unas proyecciones del Banco de Guatemala que yo creo que no son correctas, ¿sí? Pero lo más importante es dejar un mensaje de que estar atento a ver cómo. Entonces, esto es una pandemia con los escenarios epidemiológicos simplificados, asumiendo que hay algunos temas que ustedes y todo el mundo mediáticamente ya conoce. Tenemos la pandemia, su duración y su efecto, ¿sí? Entonces, ponemos un caso donde logramos aplastar la curva, que es el escenario que aparece arriba, y tenemos un escenario donde logramos aplanar la curva, ¿sí? Aplastar la curva sería el escenario óptimo, o sea, sería una maravilla, ¿sí? Es un poco lo que ha logrado hacer Nueva Zelanda, lo que ha logrado hacer Costa Rica, lo que ha logrado hacer Corea. Costa Rica muy cerca de Guatemala, la verdad es que hay mucha envidia y de la buena, ¿no? No solo por el fútbol, sino por otras cosas. No voy a entrar mucho al tema de aplastar la curva, pero lo que consiste en lograr controlar la enfermedad al punto donde uno puede seguir y trazar cada uno de los contagiados, testear muy rápido, aislar muy rápido, seguir las instrucciones y lograr reducir que la entrada del virus al país sea tan grande que casi que desaparece. Eso requiere una capacidad muy grande de testeo, una capacidad muy grande de trazar, de seguir cuáles son los contagiados y entonces lograr cerrar las fronteras y disminuir el impacto. ¿Puede Guatemala alcanzar ese escenario? Pues no sé, ahí vamos a ver las proyecciones, pero yo honestamente pienso que nos falta la capacidad de trazabilidad y la capacidad de testeo, que podemos hablar más adelante por qué. Pero ese escenario de aplastar la curva, que crece la curva y aplastamos, vamos a ver un ejemplo ahorita, sería muy bueno, pero no lo veo. Luego está lo que hemos hablado de un principio que se llama aplanar la curva, que es, en aplanar la curva, la pregunta es que estamos atrasando una curva que podría ser muy dramática, una curva que es más larga, pero eventualmente nos va a alcanzar, ¿sí? Nos va a alcanzar con menos impacto, porque no queremos o sea, desplazar completamente y rebasar la capacidad del sistema de salud, que ya de Guatemala es muy limitado. Ahí hay dos escenarios posibles: si el plazo de inmunidad es largo, y vamos a ver escenario 1, 2 y 3, o si el plazo de inmunidad es corto. Y esa inmunidad corto tendría que ver con eso que les hablaba del estudio de Stanford, de si realmente hay mucha más gente siendo contagiada que la que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, si fuéramos a ver el tema de aplastar la curva, veríamos un comportamiento como el que se ve en Costa Rica y Nueva Zelanda. Costa Rica arrancó más rápido que Guatemala con la curva, pero ya a mayo, ahorita abrió su economía de vuelta porque básicamente ya casi no tiene contagios, tiene 3, 4, 5 por día nuevos, y han logrado ubicar y lo parquearon básicamente la enfermedad en 700 contagiados. Lo mismo logró hacer Nueva Zelanda. Como decía, esto es muy complejo de hacer. Hay unos escenarios que sacó la Universidad de Singapur, modelando los diferentes países con estos tiempos, y claramente Costa Rica y Nueva Zelanda iban a la cabeza. Igual está Corea, un poco Taiwán, China, en cierta forma, aunque realmente ahorita cerró y tuvo unos rebrotes adicionales. Pero depende mucho de la capacidad social y la capacidad de medir y la capacidad de seguir a los rastros de los contagiados. ¿Sería bueno eso en Guatemala? Sí, o sea, según este modelo de poder aplastar la curva, aunque tomara más tiempo, este nos daba que Guatemala iba a alcanzar su pico de contagios más o menos a mediados de mayo. Íbamos a estar aplastando la curva más o menos para el 1 de julio. Y según esto, deberíamos haber abierto la economía hasta aquí. Como dos cosas están pasando en Guatemala. Segundo, yo siento que estamos fallando en testeo y seguimiento de trazabilidad. Hay toda una discusión de por qué el gobierno falla en eso. Pero sobre todo yo creo que estamos aquí y a media curva ya nos está picando las manos de arrancar otra vez la economía. Entonces yo pienso que no vamos a tener ese comportamiento. Pero pues todavía es una simulación. Por cierto, la Universidad de Singapur quitó sus simulaciones de internet porque creo que están generando conflicto. Entonces ya no está Guatemala, ya no podemos ver esto de hace una semana, ahorita ya no está, ¿sí? En las páginas de la Universidad de Singapur. Ahora, ¿qué pasa si solo aplanamos la curva? O sea, aquí vimos una curva que arranca y se aplasta. O sea, yo creo que asumir que esto va a pasar con el mundo entero es bien complejo.
Yo soy bastante más escéptico y pesimista. Pero ¿qué pasa si aplanamos la curva? Y con un plazo de inmunidad largo. Entonces ahí tenemos 3 escenarios que yo creo que es donde estamos más a nivel de probabilidades. Voy a hablar de los escenarios rápidamente porque no tenemos mucho tiempo con la presentación. Escenario grande, ¿sí? Una ola grande seguida de olas pequeñas tan lejos como el ojo puede ver, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo hice mi dibujo, ilustración, digamos, construido sobre algunas cifras con los contagios semanales. Y ahorita les voy a explicar por qué tienen que ver y por qué estar monitoreando los contagiados a nivel semanal. Ahorita estamos como a 30, 40 contagiados diarios, como a 200 contagiados por semana, ¿sí? Estaríamos más o menos por aquí, en la curva. Y después nos quedamos como parqueados ahí. Realmente estamos parados en ese espacio. Ahorita vamos a abrir un poco la economía. Yo creo que eso va a hacer que haya más contagiados semanales. Y porque el contagiado semanal permite hacer un cálculo bastante sencillo, que es 3 veces el contagio semanal, porque la enfermedad dura más o menos 21 días en curarse, ¿sí? Y es un 20% de los contagiados que están siendo hospitalizados. Y de esos un 30% va a intensivo, ¿sí? El tratamiento en ICU. Entonces, si tuviéramos 3,000 contagiados en una semana, nos daría que hay 1,800 hospitalizados y que 540 van a ICU. Y eso es más que la capacidad que tenemos de respiradores en el país. Entonces ahí más o menos es simulado lo que es la capacidad hospitalaria. Yo creo que hacia junio, finales, la vamos a pasar, ¿sí? Y va a haber un poco caos como el que estamos viendo en Ecuador o que está muy cerca en Perú. Y yo creo que en ese escenario, tal vez lo importante no si lo pasamos o no, yo creo que hay una tolerancia de política sin encierro. Yo creo que una vez se acerque a cerca de 1,000 contagios semanales, la fuerza, digamos, política y los muertos que eso está generando va a ser tan grande que va a generar un encerrón de nuevo. Entonces, si bien creo que viene una liberación de la economía, yo creo que viene un reencerrón hacia finales de junio y julio. Eso es un escenario posible. Y luego hay que estar muy importante, que es el mensaje que yo les quiero dejar a los AESECos y a los alumni, a todos los que estén participando, que no hay que pensar en esta curva a corto plazo. Yo creo que eso sería óptimo. Y si sucede, es un escenario dream, pero realmente hay que pensar en los efectos a más largo plazo. Yo creo que lo que hay que aprender es que vamos a estar viviendo con un escenario donde hay rebrotes y reducciones de la cantidad de contagiados hasta más o menos el año 2022, donde ya aparece una vacuna o hay inmunidad de manada y entonces ya realmente bajamos al nivel de contagios hacia mediados del año 2022. O sea, en 2 años. Hay que entender qué pasa con la economía de las empresas en 2 años. Obviamente hay wildcards como que encontremos una solución. Hay otro escenario posible donde no se dé este brinco tan grande que realmente ahorita tenemos un bajón, sube un poco a 500 de la semana, pero eventualmente alcanzamos otra masa crítica difícil de controlar y tenemos un brinco más grande, que es como pasó con la gripe española. Hubo una ola en 2018, pero la ola más fuerte fue en el 2019. Sería más larga, más potente, y yo lo que pienso es que sería más letal, porque pasarse semanas o meses en niveles de 3,000 semanales van a generar una cantidad de muertos importante. Obviamente ahí habría un reencierro fuerte. No creo que tendría el efecto de reducir los contagios como redujo ahora, porque ya habría muchos contagiados, hay mucha más masa crítica, es lo que está pasando en Ecuador y Perú. Y luego regresaríamos a lo mismo. Entonces, este escenario yo creo que sería más malo, ¿sí? Porque tendría esa capacidad de regresar. Y luego hay un escenario donde no hay unas ola grande, sino que vemos ahorita una ola que se pasa de 1,000, baja porque hay restricciones, sube de 1,000, porque insisto, hay un nivel de tolerancia, no lo estoy inventando realmente, pero yo estimo que hay un nivel de tolerancia política, eso va a cambiar, donde el gobierno dice, puchica, vamos a encerrar otra vez porque estamos llegando a mucha gente, falleciendo, muchos enfermos, y regresa. Este sería el escenario más malo de todos, porque lo peor que le puede pasar a la economía es que estemos abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Pero puede ser un escenario donde no tenemos un pico muy fuerte que genere un cerrón fuerte y un comportamiento diferente de la gente, sino solo sustitos. Entonces aquí el problema sería que había que vivir mucho tiempo con este tipo de reacciones a la pandemia. Habiendo visto estos malos escenarios de alguna manera, hay un escenario donde hay un plazo de inmunidad corto, y eso depende precisamente, esto sería como el escenario 1, digamos. Tenemos un pico fuerte,
Y luego más, ¿por qué? Porque según el estudio de Stanford y otros, resulta que son 40 veces más gente la que tenemos hoy medio que está contagiada. En Guatemala no habría hoy 700 contagios, habría 20,000, ¿sí? Pero claramente a mucha menos gente le da síntomas y a mucha menos gente se le hay que hospitalizar. Eso no quiere decir que no estamos ocupando nuestro sistema de salud, porque podemos pasar de 40,000 a 4 millones, ¿sí? Y entonces realmente tendríamos muchos más contagiados que los que tenemos ahora, 400,000, 500,000. Lo que sí pasaría con eso es que rápido llegaríamos a haber contagiado a 6 millones de personas, 7. Entonces eso acortaría el fenómeno a más o menos enero 2021 o julio 2021, que aquí está mal esta fecha, 22, es julio 2021, en el cual ya tendríamos inmunidad de manada. Yo creo que esto que aparece aquí es lo que está pasando, ¿sí? Alcanzamos la inmunidad más pronto, siempre tenemos un golpe y obviamente, habiendo alcanzado inmunidad, los efectos económicos son menores porque la gente ya básicamente regresa a su vida normal. El problema de estos escenarios largos, de contagios largos, es que la gente no va a regresar a su vida normal porque tiene miedo. Las empresas no saben si invertir y más si la economía está abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, va a ser muy difícil que haya estabilidad y el impacto económico va a ser más grande. Entonces yo creo que hay que estar atentos a estos eventos. Entonces, vemos que si realmente el estudio de Stanford es correcto, que hay que estar viendo si hay más estudios, porque hay varios que están haciendo ahorita. Creo que en Guatemala sería interesante hacer un estudio de factores de inmunidad. Podría decirnos que la enfermedad es en plazo mucho más corto y más pronto, pero no deja de decir un tema de que tenemos que aplanar la curva. Siempre tenemos picos, al abrir otra vez va a haber un salto importante en contagios y luego va a bajar otra vez. Yo no soy de los negacionistas, digamos, en ese sentido. ¿Cuál creo yo que es el camino a la pandemia? Digamos, si me preguntara a mí, yo creo que Guatemala no va a estar en la capacidad de tener una estrategia de aplastar la curva. Creo que ese tren ya se zarpó. Teníamos que haber generado capacidad de testeo más rápido y mejores capacidades en el Ministerio de Salud de seguimiento, tecnología para seguir a los rastreos. Creo que vamos a aplanar la curva, creo que va a haber un plazo de inmunidad largo y un escenario, uno, digamos, con un pico fuerte en junio, julio, y luego una bajada, y luego vamos a tener que aprender a vivir con la enfermedad. ¿Sí? No creo que haya otro encerrón otra vez, creo que va a haber un segundo encerrón, el que tuvimos al principio, y otro, puede haber uno en junio o en julio, y luego se va a mantener relativamente fuera de encerrón, porque la gente también, la economía, la presión de la inestabilidad económica afecta a la gente, también va a ser políticamente imposible volver a cerrar más de una vez. ¿Qué decía el Banco de Guatemala en cuanto a las proyecciones de crecimiento? Porque decía que hay proyecciones, pero son de abril y no han hecho nuevas, y yo no me animo a hacer proyecciones de crecimiento económico con el nivel de incertidumbre que hay, pero solo para ilustrarles, esto es el mundo, digamos, las economías avanzadas. La proyección original antes que pegara la pandemia es que el mundo iba a crecer 3.4, resulta que va a decrecer 6.4, pero el Banco de Guatemala está modelando un crecimiento alto, proyectado, una caída fuerte en 2020 y una recuperación muy fuerte en 2021. Estados Unidos cae 8% en el 2020 y recupera 4.7, es un crecimiento rápido el año entrante. Es un poco lo que están modelando para Guatemala. Estábamos originalmente para crecer 3.8, ahorita vamos a decrecer entre, bueno, menos 0.5 y 1.5, con la media en menos 0.5. Y lo vamos a proyectar recrecer otra vez a 4.5 en el 2021. Yo creo que este escenario es optimista, una recuperación en B. Pero bueno, yo creo que puede ser y va a depender precisamente de si hay más entendimiento de la enfermedad. Resulta que estamos más contagiados y que sabemos que pronto vamos a llegar a una inmunidad de manada. Aquí hay un análisis que hace Deloitte que tomo prestado, digamos, de la racional de recuperación por sectores. Se los cuento así muy de pasada, digamos. Hay sectores que están siendo más afectados que otros. Por ejemplo, hay unos que arrancan el 0% en febrero o marzo, crecen más en la parte de alimentos y otros insumos, porque hay un ejercicio de acopio de la gente, y esos sectores salen ganando, digamos, con la pandemia. Hay unos que son mucho más golpeados, el tema de restaurantes, el tema de viajes, el tema de hoteles, y solamente se van recuperando, digamos, conforme hay una sensación de higiene. Esta es la curva, yo les digo, no sé si es esta como es o es más larga, y la invitación es a pensar. Aquí hay un análisis de sectores, digamos, pre-crisis, era un 100%. Con el aislamiento hay una pérdida de poder adquisitivo y hay unos sectores que se reducen básicamente a nada, ¿sí? Como es el caso de viajes y hoteles durante el aislamiento.
Luego hay una recuperación parcial que puede ir recuperando el poder adquisitivo, pero no se recuperan de manera lineal, digamos. Hay unos que se recuperan y son más iguales como eran antes, como alimentación, es más grande durante la crisis, más el mismo tamaño al salir de la crisis. Retail más o menos recupera lo mismo, pero hay unos sectores que salen golpeados aún en 2021, no recuperan su capacidad. Y sobre todo esta parte gris que ven aquí es bien importante porque hay un efecto patrimonial en la capacidad de los consumidores. O sea, hay que proyectar que la gente, aun cuando haya crecimiento económico, va a ser un crecimiento relativo un año versus el otro, 2020-2021. La gente ha perdido poder adquisitivo. La pandemia en cualquier escenario nos hizo más pobres, menos ahorros disponibles, menos capacidad de gastar en el 2021 y puede ser 2022 que realmente se dé la recuperación. Pero hay que estar atentos a cómo le afecta a cada quien. Por ejemplo, el ahorro sube durante y todavía se mantiene fuerte. La enseñanza más o menos se recupera. La vivienda es un signo de interrogación, no sabemos qué va a pasar con vivienda, pero de alguna manera se tiene que mantener y reproducir. Entonces, unos comentarios finales, digamos. Vimos que la ciencia no tiene claro qué es y cómo afecta el virus. Obviamente, yo creo que hay que estar muy atento a cuán contagioso es. Yo creo que en las próximas semanas se va a definir con otros estudios más amplios y más globales cuál es realmente la capacidad de contagio. Si el virus resulta que era mucho más contagioso y hay mucha más gente contagiada, todos los escenarios son completamente diferentes. Obviamente, si aparece una cura, una vacuna, fantástico, pero hay que entender que Guatemala está bien atrás en la cola de repartición de medicamentos y de vacunas, ¿sí? Entonces, si apareciera una cura, eso estará disponible en Estados Unidos en 3 o 4 meses a gran escala y a Guatemala tal vez en 8 o 9. No cambia mucho en los escenarios. La vacuna, lo mismo. Si la vacuna está no en 18 meses, sino en 12, igual a que llegue aquí van a ser 18 o 20 meses. Luego los efectos económicos son graves, pero no sabemos cuánto. Esa es una gran incertidumbre porque no sabemos cómo afecta que la gente no pueda salir de su casa. ¿Qué hay que estar viendo? Que les puedo decir que es el que mira más o menos qué es la recaudación de la SAT. Ahí por lo menos tenemos mediciones mensuales, se publican, sobre todo la recaudación del IVA, ¿sí? ¿Qué está pasando en abril? ¿Qué está pasando en mayo? Estar al tanto porque les diría que tenemos empleo, pero no hay estadísticas de empleo. Entonces, quieren saber qué realmente le está pegando y cómo afecta a la economía. Si hay un movimiento en recaudación, es un muy buen proxy de qué está pasando con la economía para saber hacia dónde vamos y cómo va la recuperación. El IVA. El ISR se mueve con unos giros mucho más grandes, pero el IVA es un indicador bien interesante de qué está pasando económicamente. Y los efectos sociales y políticos, yo creo que estar atento a eventos de gobernabilidad. Puede empezar a haber manifestaciones, puede empezar a haber movilizaciones, desobediencia civil, saqueos. Ha pasado en otros países, no ha generado la escala que tenía. Pero esos efectos de gobernabilidad hay que estar atentos porque sí pueden afectar toda la dirección política del país. Y es tal vez el efecto de largo plazo más grave. Si el país logra, inclusive nuestro rating de crédito, si el país logra salir de la crisis de manera razonable, aliar con los programas que ha sacado ahora, que están implementados muy mal, pero espero que se hagan esta semana y la próxima, y logra transmitir que algo atendió a la crisis y la crisis se manejó y no hubo gente quedándose muerta en las calles o la gente muriéndose de hambre, el país puede seguir un poco en lo mismo. No creo que salgamos mejor de la crisis de lo que entramos. Ahora, si realmente no logra y genera eso muchos problemas de movilización y descontento, entonces el país realmente creo que estaría en problemas de gobernabilidad y eso sería un daño al rating de crédito ya con unos problemas económicos más de largo plazo. Entonces, yo terminaría ahí, Gustavo, es un pequeño pincelazo de un poco cómo ver la pandemia, los mensajes de que hay que pensar a más largo plazo que a corto plazo. Esto no se termina cuando se termine el encierro, no se termina, hay que estar atento y hay que estar viendo algunas señales importantes para poder accionar a nivel empresarial o a nivel personal. Claro, Julio, excelente tu disertación y ya en la segunda parte pues tendremos algunas conclusiones muy específicas, pero si nos adentramos en el problema ya desde el punto de vista laboral y lo que está sucediendo en el trabajo, nuestro próximo invitado, que es el licenciado Álvaro Pais, licenciado en Administración de Empresas y con una empresa en el marco de personal desde hace varios años, es el actual director de Nómada
y pues él nos va a ampliar el tema desde el punto de vista laboral, y para eso pues Álvaro, yo quisiera que nos expusieras lo siguiente. Primero, tu visión de cómo se ha visto afectado el trabajo en Guatemala, si tienes algunos datos preliminares del desempleo que esto puede generar, y quizás ahondar en cuáles son realmente lo que esperamos que va a pasar en el trabajo. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto, tanto en el corto como en el mediano plazo? Y ahí, pues, por supuesto, ya podemos tomar en cuenta factores generales como el teletrabajo y otras situaciones que ya están empezando, y que tu persona, dada pues tu campo de trabajo, seguramente nos vas a poder dar esa visión general de dónde estamos y hacia dónde estamos. Ya vimos con esta introducción de Julio Héctor cómo el tema sociopolítico está siendo grave, pero lo que también nos interesa a los que estamos atrás de la cortina es ver cómo podemos sobrevivir a esto desde el punto de vista si somos empleados o somos empleadores con nuestras pequeñas o medianas empresas. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Como dice Gustavo, mi nombre es Álvaro Páez, soy el director de Nómada Way. Nómada Way, no Nómada, no, son dos empresas diferentes. Esta Nómada siempre me preguntan acerca de si somos lo mismo, pero no. Pues primero que nada, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy y poder compartirles un poco de lo que está sucediendo en el mercado laboral. Cuando Gustavo me invitó a participar y me dijo que íbamos a estar compartiendo la mesa con Julio Héctor, pues lo primero que pensé es, bueno, tengo que pensar en cómo generar valor a los miembros, a los alumnos y a los miembros a través de mi expertise. Y nos concentramos específicamente en tratar de brindarles ahorita a los miembros una ventana a lo que están pensando los gerentes de empresas pequeñas y medianas y lo que están pensando los gerentes de recursos humanos de este mismo tipo de empresas. Les voy a compartir aquí un poquito de la presentación que tenemos ahí. Qué bueno que ya don Francisco Calderón nos dignó con su presencia. Está muy bien. Yo sé que está... Aquí presente, perdona, estaba en otra llamada. Tengas pena, ya viniste para lo bueno. Aquí, cabal, me estoy poniendo yo. Espérenme. Esta cosa no me deja ponerlo en grande. Ok. Gustavo, pues como habíamos platicado, me había pedido que tuviéramos una perspectiva general del trabajo en Guatemala. Y pues les voy a compartir un poquito de lo que hemos visto ahorita. Una de las cosas que en el gremio de recursos humanos, Nómada Way se dedica a la tercerización de servicios de recursos humanos, ya sea para planilla, manejo de incidentes, reclutamiento, diferentes tipos de servicios para diferentes empresas. Y lo que hice fue, pues, platicar con todos, prácticamente con 42 gerentes generales y gerentes de recursos humanos para tener un insight de qué es lo que está sucediendo. Y uno de los desafíos con los que nos topamos de inmediato fue que, como dijo Julio Héctor ahorita al final, no existe mayor data de cuál es el desempleo actual en Guatemala, qué está pasando con desempleo. Y lo que les voy a compartir de manera muy breve y muy general va a ser lo que logramos recopilar nosotros con este equipo de 42 gerentes y profesionales del ámbito de qué es lo que está pasando en los diferentes sectores de la economía en lo que se refiere a empleo y a suspensiones laborales. Lo vamos a ver rapidito. Cualquier duda que tengan, por favor, me preguntan, y detrás de cada uno de estos datos que van a ver hay un montón de información que si alguien tiene más duda, pues con gusto lo podemos ver. Vale la pena mencionar de que estos datos que vamos a ver, pues son para la capital y son al 30 del mes pasado. Esta primera diapositiva que ven aquí dice que 6 de cada 10 empresas está operando de manera parcial. Estos son datos de CACIF, de uno de los estudios que estuvieron liberando más o menos a finales del mes pasado, y que 7 de cada 10 empresas están manteniendo su planilla. Quiere decir que el 30%
de las empresas han despedido o han suspendido personal, que es de donde viene esta información que les vamos a compartir ahorita. Este tipo de suspensiones también pueden ser parciales o totales, que no hay que confundirla con una cancelación o anulación del contrato laboral. Como les decía, lo vamos a ver rápido. En el gremio de publicidad y comunicación se han perdido más o menos en las últimas 6 semanas 900 empleos. Nadie ha suspendido. Todo el mundo ha estado cortando empleos directamente. En retail, entre los centros comerciales y las diferentes empresas familiares, más o menos 9,400 empleos se han perdido y se han suspendido unas 7,800 plazas. En industria, esto aquí es de manera muy general porque es sobre todo manufactura, y en industria manufacturera, que es de los datos que logramos identificar con este equipo, pues son 4,200 empleos los que se han perdido con 2,200 suspensiones. En el área de educación, varios de nuestros gremios, ¿verdad? De los miembros del gremio, se han especializado tanto en educación como en el área de medicina para doctores, ¿verdad? Para manejarles la clínica desde el punto de vista de recursos humanos. Y lo que nos hemos detectado es de que en educación los colegios pequeños con menos de 200 estudiantes han tenido que despedir mucha gente desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de enseñanza, con 4,100 empleos perdidos y 3,400 suspensiones. En servicios de outsourcing, sobre todo en limpieza, mantenimiento, mensajería, y en algunos casos temas administrativos pequeños, 2,300 empleos se han perdido y 840 agentes se han ido a suspensión. Y en medicina, pues, como son más pequeños, son clínicas con menos de 10 empleados, 450 empleados han perdido su trabajo y 130 han sido suspendidos. Esto está enfocado en zonas 15, 16, 13 y 10, más que todo por temas de clínicas. Restaurantes y alimentos, 8,000 empleos se han perdido en la capital y 1,600 suspensiones. Transporte, 1,200 y 650 suspensiones. Y en hoteles, solo en la capital. Ojo que aquí en tema de hoteles no estamos contando ninguno de los hubs turísticos de Guatemala, ya sea Antigua o Panajachel o Petén. Más o menos se han perdido 2,400 empleos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, si me preguntan a mí, porque podemos ver cuáles son los departamentos menos afectados dentro de las empresas. El departamento de contabilidad son los departamentos donde menos gente han perdido, y de los datos que tenemos, las empresas se han quedado con dentro de 1 a 4 contadores en la empresa y que han despedido a menos del 30% del equipo contable. En todo lo que es información y tecnología, en IT, siempre son grupos que se están quedando con de 1 a 2 técnicos, pero son espacios pequeños, ¿verdad? Que no sean perdidos. Y recursos humanos, nos ha tocado entrar a batear pues de manera fuerte en estos días, ¿verdad? Porque acompañamos a la estrategia de gerencia en todo momento y también se quedan con espacios pues bastante guardados, llamémoslo en ese sentido. Sin embargo, los más afectados son el área comercial, donde sí le han pegado durísimo. Los vendedores son los primeros que se están yendo. El área de cobros de algunos de los sectores de la economía. Operaciones y atención al cliente son los que más han sido afectados. Estas son como que las áreas que eran más vulnerables, ¿verdad? A esta volatilidad de la economía, y fueron de los primeros que se fueron el mes pasado. ¿Cuáles fueron el denominador común de todos los despedidos, o de la gran mayoría, el 70% de los despedidos hasta el 30 del mes pasado, que sería el 30 de abril? Primero estamos hablando que la gente que se fue tenía 1 o 2 de estas cosas. Primero eran trabajo operativo, técnicos. Personal que no era profesional, sino que son estudiantes o personas que tienen un nivel de estudio a nivel técnico y que estaban en el área de operaciones de la empresa. Esos fueron de los primeros que se les suspendió o que se les despidió directamente. Trabajadores con menos de 36 meses dentro de la empresa.
esos también fueron, han sido de los factores determinantes que logramos identificar con el equipo que se trabajó esto, con los gerentes, y pues estaban muy, muy de la mano diciendo de que si iban a suspender a la gente o si iban a tener que pagar salarios parciales o si iban a tener que hacer algún tipo de pago parcial durante 2 o 3 meses, preferían hacer indemnizaciones de la gente que tenía 1 año y pagarle su tiempo de la gente de 2 años y así fueron saliendo. Y las personas que no están en planilla, sino que son prestadores de servicios facturados, digamos, profesionales que están dentro de la organización, pero que mes a mes facturan sus servicios. Eso nos complica un poco el tema porque, desgraciadamente, estas son gran mayoría de la gente que estamos perdiendo en trabajo. Son personas de que no aparecen dentro del IX y que pues vamos a, pues, que es información un poco más pública, entonces no la vamos a poder determinar. Vale la pena mencionar aquí que si a nivel personal, ¿verdad? Digamos, si alguno de los AESECOS cumple con 2 o 3 de estas cosas, pues deberían de considerarse como personal en riesgo, porque estas son la mayoría de cosas que hemos detectado que son el denominador común que las gerencias de recursos humanos y gerencias generales están tomando a la hora de despedir a la gente, siempre y cuando esto no se normalice. Y las perspectivas para el recurso humano, ¿verdad? Gustavo me preguntó que hiciéramos un poquito de indagación acerca de contrataciones en el corto y mediano plazo y recomendaciones para miembros y exmiembros de la organización. Pues lo bueno es de que las gerencias sí están abiertas a la recontratación de personal y a la contratación de nuevas plazas. Sin embargo, están muy enfocados en que estas contrataciones van a estar enfocadas en una reorganización, una reestructuración de la empresa post pandemia. Vale la pena también mencionar aquí que se tiene una perspectiva de que de que la economía se va a abrir y que vamos a empezar a ver. Esa es la expectativa, que vamos a empezar a ver un poquito de reactivación económica a partir de 3 o 4 meses y que eso va a ir creciendo de poco en poco. Pero ya vimos que, según lo que nos estaba comentando Julio, pues esto puede variar. Otra expectativa que también es importante mencionar es de que debido al aumento de la oferta laboral, ¿verdad? De la oferta de trabajadores en el mercado, las gerencias sí están pensando en hacer ofertas un poco más bajas, entre 15 y 20% menores a las que se tenían antes de la pandemia. Esto en función a la capacidad de compra, pero no tanto a la capacidad de pago de las empresas, sino más en función al aumento de competitividad en el talento que va a estar circulando en la economía. Y que una de las cosas que hemos detectado y que hemos visto, ¿verdad? Que es la expectativa va mucho hacia proyectos cortos, a proyectos por producto, que las contrataciones de repente inicialmente no van a ser para la contratación de personal fijo, sino que van a ser contrataciones para un proyecto en específico. Puede ser un proyecto en una planta, una reingeniería, una auditoría, o algún tema administrativo que se puede determinar de 3, 4, 5 meses y ya después se puede pensar en que esa persona pase a tener una relación más estable con la empresa, pero que lo más probable es de que las primeras contrataciones que se inicien a partir de 3 o 4 meses, que es cuando la expectativa está abierta, vayan enfocadas más que todo a proyectos. Las recomendaciones para los AESECOS, y tanto jóvenes como viejos, más que todo para los grandes, te diría yo, es primero el tema en tecnología. Aquí tenemos que aprovechar y tenemos que ponernos al día en temas tecnológicos. Pues Dios sabe que soy uno de los que camina chueco a veces con ese tema, pero es de aprovechar, digamos, todas las opciones de comunicación las tenemos que poder manejar de manera óptima. Las tenemos que poder manejar al centavo. Yo ahorita pues ya con lo que estamos aquí, estamos ya con Zoom, con Google Meets y diferentes aplicaciones. Al principio yo únicamente estaba utilizando WhatsApp con la videollamada, pero
pues a raíz de esto, de poco en poco, hemos tenido que irnos como que ampliando un poquito más, ¿verdad? Ampliando un poquito más de esto, y es un must. Digamos, ahora el poder manejar este tipo de tecnología en comunicación tiene que ser obligatorio si queremos mantenernos competitivos. El factor diferenciador entre alguien que puede manejar, organizar y trabajar de manera más óptima en una herramienta de comunicación puede y va a ser el factor determinante entre que esta persona o la otra se quede con el puesto. Tenemos que fortalecernos. Esto va más que todo para la gente que está brindando servicios. ¿Cómo se llama? Tenemos que fortalecernos en lo que son aplicaciones en línea, apps que nos puedan servir como un factor de valor para nuestros clientes o para nuestros empleadores, en la cual optimizamos nuestro trabajo a través del uso de apps. Nosotros en nuestra red de coach estamos utilizando con algunos de nuestros clientes lo que son la generación de post-its directamente a su desktop para que la gente pueda saber cuáles son las cosas que se tienen que trabajar. Esto lo hacemos más que todo con empresas con las que llevamos la metodología nómada, que es nuestra propia metodología de trabajo, y con los que hemos estado trabajando este tipo de metodología de manera permanente. Y la tercera recomendación en tema de tecnología es de que nos pongamos con bases sólidas en nuestro ABC, nuestras cosas básicas. Digamos, ya hablamos de la comunicación, ya hablamos de las apps, tenemos que tener que Office tiene que estar al centavo, todas las herramientas de Office, ya no podemos ser usuarios básicos de Excel, tenemos que ser usuarios avanzados en Excel, en PowerPoint, para que esto nos permita automatizar gran parte de nuestro trabajo y no tengamos que estar perdiendo tiempo. Esto es un momento para, si queremos ser competitivos y si queremos mantenernos competitivos en el largo plazo, parecería ser como que obvio que deberíamos de tener nuestras bases sólidas, pero hemos visto que gran cantidad de los aplicantes a puestos de trabajo universitarios que entran aquí a la oficina, pues sí tienen un uso básico de Office, pero no un uso avanzado, o posiblemente tienen un uso avanzado en una de las herramientas de Office, específicamente en Excel, pero necesitamos que se amplíen y que podamos tener bases más sólidas en este tema. Para la gente que brinda servicios, pensemos en lo que son servicios adicionales, diversificación de servicios y alianzas estratégicas que podemos hacer ahorita. Este es el momento de pensar qué vamos a sembrar. Digamos, vamos a sembrar esto y vamos a cosechar dentro de 4, 5, 6 meses, o como nos estaba comentando Julio Héctor, esto se puede alargar hasta 18, 24 meses, en las cuales estoy seguro que nosotros como sociedad nos vamos a adaptar, pero van a haber mejores adaptados y no tan buenos adaptados. Entonces, yo esperaría, y es mi deseo, que los que estamos en la organización, pues podamos ser de los que estamos mejores adaptados. El momento de estar empezando a cambiar lo que hemos hecho de la manera que siempre se ha hecho es ahorita y no dentro de 6 meses. Es más, si me preguntan a mí, ya vamos 3 semanas atrás, pero todavía estamos a tiempo de empezar con muchas de las cosas. Y productos tangibles de 90 días, esto va muy de la mano sobre lo que nos pidieron los gerentes en tema de proyectos, que quieren que sean productos o proyectos que se puedan trabajar dentro de 90 días, que estemos nosotros pensando en que vamos a necesitar manejar un tiempo de crédito mayor. Nosotros en la empresa manejamos 30 días normalmente, pero hemos visto que nos están solicitando 2 o 3 pagos, 45 días crédito, 60 días crédito, y en el gremio, pues, es algo que nos ha impactado. Y para la gente que está acostumbrada a trabajarle únicamente a un cliente grande, pues yo creo que este es un momento para aprovechar y diversificarse también y poder trabajar con más clientes pequeños. Tener varias gotitas que hagan un chorro, y no un chorro que se nos puede cerrar en cualquier momento. Yo creo que ahí dejaría yo el tema inicial. Para también abrir un poquito, Gustavo me pidió que ampliáramos un poco más el tema de teletrabajo, pero si quieren lo podemos dejar para la segunda parte de esto. Si tienen preguntas, yo creo que es la mejor manera en la que Julio Héctor y yo podemos generarles valor, sobre todo sobre lo que nosotros pues dominamos, ¿verdad? Digamos que aquí yo creo que si me preguntan a mí algo más específico, pues se los puedo
se los puedo ampliar. Muchas gracias, Álvaro. Excelente disertación. Realmente nos has abierto por completo el marco de cómo estamos en el ámbito laboral y seguramente tenemos mayor información ahora. Julio Héctor, ya nos planteaste todo el aspecto local. Tenemos ya una idea de por dónde vamos y hacia dónde vamos. Y pues en esta segunda parte yo quisiera que nos des una visión de lo que está pasando internacionalmente y principalmente pues con nuestro mayor aliado comercial, que es Estados Unidos, tanto para todo lo que el comercio que hacemos con ellos y sobre todo porque recordemos que una de las bases de nuestra economía pues son las remesas y de allá nos vienen muchas remesas. Dicen hay un dicho que si en Estados Unidos tiembla, aquí hay terremoto. Ahora sí es de que con todo lo que estamos viendo, ¿cuál sería el panorama que esperamos internacionalmente y reiterando con Estados Unidos, Julio Héctor? Julio Héctor, tu micrófono está apagado. Le decía a Gustavo que me gusta mejor la analogía de que cuando Estados Unidos estornuda, aquí pega la neumonía. Mira, las remesas están muy golpeadas. Y estimar el golpe de remesas es bien complejo porque por un lado, como decían los criterios que nos dio Álvaro, son de los primeros que la gente despide. Ni siquiera los tiene contratados. Son contratistas, facturan, etc. Entonces los despide muy rápido, pero al mismo tiempo es la gente que está en la economía informal. Muchos son levantadores de cosechas, plantas de alimentos, etc. Entonces definitivamente va a haber un efecto, pero no es tan grande como uno pensaría. Se estima que va a caer entre un 15 y 20% en las remesas versus el año anterior. El efecto económico en Guatemala de las remesas cayendo no es tan grande porque hay una parte que va a ahorro y una parte que va a construcción, digamos, y una parte que va a consumo. Entonces, obviamente, el efecto más grande no es a nivel económico, sino es el nivel de bienestar de las personas que reciben las remesas, pero no tiene efecto expansivo tan grande. Eso es mi cálculo. Yo creo que el decrecimiento económico en Guatemala, la caída que va a haber versus el potencial de 4, versus lo que va a hacer realmente, que va a ser -2 o -3, las remesas picarán una sexta parte de lo que está cayendo. El resto tiene que ver más con la actividad interna. Hay otro efecto importante que es el tema comercial. Estados Unidos es un socio comercial importante donde creo que también tenemos suerte porque la mayoría de cosas que le exportamos son cosas que en este momento no han sido golpeadas. Que sí lo que le pasa a México o a China, que son de electrónicos, que han caído importantes de consumo, etcétera. Ropa creo que es la que más nos va a pegar, pero alimentos, materias primas, otras cosas un poco afectadas y afortunadamente la desgracia que sucedió en el país, que hemos dejado de producir petróleo, pues por lo menos ahora nos hizo menos vulnerables a la caída en la demanda del petróleo. Entonces, es una lata que no produzcamos petróleo, es una discusión para otra llamada. Pero el hecho es que no lo hacemos y somos menos vulnerables porque al final eso va a representar 100 millones de ingresos fiscales menos para el gobierno y va a afectar 100 o 300 tal vez empleos que tienen que ver directamente con el petróleo. Entonces yo creo que no es tanto eso, obviamente hay un efecto y es de las cosas que uno termina de entender en la economía, la movilidad, la logística, lo que está haciendo cada vez más difícil la parte comercial. Guatemala también es un exportador importante a Centroamérica, pero insisto, son cosas más elementales. La industria, te aparecía Álvaro en tus sectores menos afectados. Es correcto, la industria guatemalteca que exporta a Centroamérica, que es bebidas, alimentos, plásticos, de alguna manera está bastante menos golpeada por la crisis que el sector de servicios, que es el que está más golpeado, como la parte de turismo, donde también teníamos un turismo bueno, pero no al potencial de Guatemala, lo cual nos hace menos vulnerables ahora. Yo tal vez resaltaría un poco de lo que dijo Álvaro y lo que pregunta Gustavo es, yo no creo que la crisis vaya a mantener encerrados a todos por 18 meses. Yo lo que pienso es que tenemos que vivir con ella por 18 o 24 meses con efectos de muy largo plazo.
O sea, va a haber, no va a desaparecer, no vamos a lograr aplastarla y eliminarla. Eso es lo que me temo que no va a suceder, a menos que encontramos una vacuna muy rápido o una cura muy efectiva. Y si la cura fuera muy poderosa y pudiera distribuirse muy rápido, entonces lo que pasaría es que habría una enorme cantidad de contagios, abriríamos todo y la gente sería tratada con la medicina. Lo que pasa es que insisto que soy pesimista, que pienso que a Guatemala tardaría mucho en llegar la medicina. Aunque la encontraran, porque en tiempo de hacer ramp-up de producción, Guatemala de 180 países en el mundo debemos estar en el puesto 130, los que van a recibir los medicamentos una vez que se hagan disponibles. Entonces hay que ser honesto que primero va a llegar a Alemania, después va a llegar a Estados Unidos, China, Japón, etcétera, y eventualmente llegaré a Guatemala, porque todos son productos digamos, de biotecnología. Entonces es difícil de repartir. Pero hay que aprender a vivir, ¿no? O sea, al final la gran duda que tenemos es ¿cómo vamos a vivir con este tema de largo plazo? ¿Y cuál es el efecto de una economía que se queda, como decía The Economist esta semana, al 90% de capacidad? Porque 90% de capacidad pareciera que es poco menos de la capacidad actual, pero a nivel económico tiene una serie de implicaciones. Como decía Álvaro, va a cambiar la estructura de negociación de sueldos, ¿sí? Van a reducir, es como el tráfico, no sé si han dado cuenta que hay un punto crítico. Si con que haya un feriado público baja 5% el tráfico y uno siente que bajó la mitad, ¿sí? Porque como hay un punto de inflexión. La economía cuando cae 10%, la sensación de pérdida de bienestar va a ser muy grande, ¿sí? Van a estar afectados muchos. Y Julia dice que no llegamos a 90, 50. Es la sensación que existe. La economía en su global probablemente caiga 5%, pero la sensación que vamos a tener es que nuestras ventas de actividades cayeron dramáticamente, por lo menos una vez que se recupere la economía. El encierro, saliendo del encierro, no vamos a regresar a 100% capacidad, ese es el mensaje más importante, y hay que aprender a vivir con ello y vamos a ver cómo nos va. Correcto. Muy bien, excelente. Pues ya entrando a la parte final de nuestra presentación, Álvaro, para ampliar y darnos entonces esa generación de valor que ya mencionaste de alguna manera general, ¿cómo realmente la podemos poner en práctica? Y tú como alguien que está bien inmiscuido con personal, nos darías esos tips y esas conclusiones finales para que de alguna manera u otra salgamos lo menos afectados posible. Gracias. Bueno, pues mira, Gustavo, yo creo que la generación de valor va a estar muy enfocada sobre lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? El tema de que seamos más competitivos, de que nos pongamos al día en temas de tecnología, que diversifiquemos nuestros servicios, pero me llamaría mucho la atención de que nosotros fuéramos capaces de generar planes de acción dentro de nuestras empresas. Digamos que nosotros podamos ver las amenazas a las que nos estamos enfrentando y que la logremos identificar de manera bien, ya sea con nuestra empresa o con nuestro equipo, y que sobre esas amenazas, pues, obviamente van a surgir un montón de oportunidades, porque como en un video que compartí hace algunos días, hay gente que está haciendo mucha plata. Hay gente que está mejor preparada para esta pandemia y pues han podido capitalizar sobre estas oportunidades. Pero una vez que tenemos que identificar nuestros valores, nuestras oportunidades de crecimiento para poder tener metas y generar estrategias para alcanzar de manera realista esas metas. Así vamos a generarle valor nosotros a las empresas donde estamos, a las que les prestamos servicios si somos empleados y a las que también les brindamos servicios si somos prestadores de servicios. El tema de optimización de costos yo creo que es algo que se va a ver. Muchas de las empresas, pues no muchas, pero sí varias de las empresas con las que tengo la oportunidad de poder trabajar, es gente que está reduciendo costos de manera drástica, sobre todo en el área de tecnología, donde se están dando cuenta que no necesitan 110 metros de oficina, sino que con 40 metros van a tener suficiente. Las próximas contrataciones
tenemos que estar nosotros preparados para poder trabajar de manera remota, de manera efectiva. ¿A qué me refiero con estar preparados para poder trabajar de esa manera? Ahorita por la crisis, las empresas nos estaban dando la computadora y nos estaban subsidiando algún tipo de internet o algunas cosas que yo vi de todo tipo de cosas en el gremio en estos días, ¿verdad? Que las empresas, con tal de apoyar al trabajador y permanecer con su equipo pues acoplado, pues brindaron muchas facilidades. Pero esto se va a terminar en 6 meses. Y cuando empecemos nosotros a ver recontrataciones, una de las cosas que seguramente nos van a estar solicitando es, así como a los vendedores les solicitan, bueno, que tenga carro. Bueno, aquí necesitas tener una computadora que esté en buen estado con un acceso a internet estable. Un valor agregado adicional a esto, diría yo, que sería el tener un espacio de trabajo bien organizado en tu casa. Nosotros, la filosofía en Nómada siempre ha sido mucho el teletrabajo, porque como somos una empresa pequeña y que brindamos servicios a las empresas, normalmente nos toca trabajar directamente en la oficina de la empresa. Entonces, teníamos 3 oficinas pequeñas, una en Villanueva, una en Zona 1 y ahora en Zona 14. Ahora solo estamos en Zona 14, pero es una de las tendencias que estamos viendo con nuestros clientes. Los restaurantes, varios de los restaurantes van a cerrar operaciones y se van a quedar únicamente con servicio a domicilio, porque la tendencia de las personas, Fernando Estrada tuvo la amabilidad de compartirme un estudio sobre qué tan cómodo se siente la persona regresando al cine, regresando a los espacios públicos, a las iglesias, y cada uno es diferente. Entonces la gente va a seguir consumiendo, pero yo creo que la sociedad, como lo dije antes, se va a adaptar. Y la manera de adaptarse es viviendo con esto durante los próximos 18 o 24 meses y empezar a caminar. Digamos, yo creo que la etapa de shock ya pasó. El sueño de que yo me despertaba, y bueno, ¿será que era? No, sí estamos viviendo esto. Realmente esto es una época que nadie se lo imaginó, ni nuestros papás lo vieron, ni nuestros abuelos lo vieron, tal vez en la Gran Guerra, pero lo estamos viviendo. Entonces el momento de shock ya se acabó. Tenemos que generar otras líneas de trabajo, generar otros servicios y seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante. Gustavo me había preguntado si el teletrabajo va a ser algo pasajero o va a ser algo permanente. Yo creo que va a ser algo que va a ser permanente. Yo creo que va a ser algo que va a ser permanente y tal vez de repente conforme se abra la economía y podamos tener mayor interacción y menos distanciamiento, puede ser que baje y sería lindo volver a tener mucho contacto. Pero si nosotros, que somos animales de costumbre, después de un mes y medio, ya nos acostumbramos a trabajar desde la casa, nos acostumbramos a tener reuniones a distancia, eso nos va a quedar de manera muy cómoda. En Estados Unidos hemos visto que hay, si no estoy mal, el 12 de marzo se habían hecho, creo que eran 560 millones de minutos de teleconferencia. Para el 16 ya eran 900 millones de minutos y al 31 de marzo eran 2.7 billones de minutos de teleconferencias diarios. Y si Estados Unidos pues, es el que marca la tendencia, nosotros como clase media alta, pues vamos a seguir una tendencia de trabajo muy norteamericana. Entonces, ya es hora de que pues aceptemos esto. El COVID está aquí para quedarse, no se va a ir. Los que nos tenemos que adecuar como seres humanos, ¿verdad? Somos nosotros, de aprovechar nuestra gran capacidad de poder acoplarnos para poder adaptarnos en el largo plazo. Yo creo que esa es la manera en la que vamos a generar valor. Muy bien, excelente. Vamos a entonces ya pasar a la parte final y es responder algunas de las preguntas que nuestros excelentes compañeros nos han hecho. Realmente son muchas las preguntas que nos han llegado, pero para no aburrirlos y para realmente entrar en detalle, vamos a tratar de ser lo más específico posible y cortos en nuestras respuestas. Les sugiero a nuestros dos panelistas. Quiero empezar con una pregunta directamente para Julio, y me preguntan acá que ¿cuál es tu percepción de por qué
se han hecho tan pocas pruebas en Guatemala? Y la segunda parte de la pregunta que nos la hace otro oyente es: ¿cuánto por ciento de lo que está ofreciendo el gobierno para paliar la economía realmente se va a hacer realidad? Y complementamos con cuánta respuesta realmente está teniendo el gobierno para tratar de que no impacte tanto el tema económico. Gracias, Julio. Bueno, el tema de por qué se han hecho, perdón, en el tema de por qué se han hecho tan pocas pruebas, la verdad es que me confieso desconocerlo. Es un poco un misterio. Íbamos atrás en la curva de conseguir pruebas, creo que eso se resolvió. En general, yo creo que está conectado con un Ministerio de Salud que es catastrófico en la gestión de sus compras y contrataciones, es la verdad. Yo tengo un tiempo de estarlo diciendo, y en 2 meses están en estado de excepción y han gastado 1% de su presupuesto por excepción. 1%, es cero, nada. Y así está hace un mes, y así está hace 6 semanas, no ha pasado nada. Y es una debilidad que tiene el gobierno en la parte de gestión y administración pública severa, ¿sí? Pero grave. Tal vez la más grave de todas es esa, porque ganamos tiempos. Al final, en el manejo de esta pandemia, lo que hicimos fue golpear fuerte la economía y retener la actividad de contagio. Y lo que ganamos fue alargar la curva, porque al final la bajamos y la alargamos en el tiempo. No logramos aplastarla, desafortunadamente. Y entonces lo que nos queda ahora es habernos preparado, y prepararnos es preparar hospitales, insumos médicos, etcétera, y tener medicamentos para enfermedades conexas, y se ha hecho muy poco. Solo se ha trabajado con donaciones y ha sido por colapso total, que no voy a entrar a los detalles de teorías de lo que está pasando en el Ministerio de Salud. Entonces, hay un problema en hacer pruebas y hay un problema en la gente que administra las pruebas, porque también ha sido catastrófica la capacidad de contratar más gente. Habían caminos, yo hice recomendaciones abiertas de cómo contratar masivamente gente y abriendo espacios de contrato 029, incluyendo transporte, viáticos y todo. Entonces, alguien que ganaba 6,000, pagarle 12,000 durante esta época, que incluía su carro, su transporte y todo, y sacarlos a la calle, porque la cantidad de gente siguiendo trazos de contagiados y haciendo las pruebas y todo es muy poca también. Entonces, eso por eso es que soy pesimista en el sentido que vamos a aplastar la curva. Y en cuanto a los programas de si se hará realidad los programas de gobierno, yo creo que el diseño no es tan malo, digamos. La dimensión creo que está bien, creo que se adelantó, salió relativamente rápido en la parte política, los 11,000 millones de quetzales, el resto son cosas así muy abstractas. Yo creo que los programas son 3, hay uno ambicioso de darle 1,000 quetzales a casi 2 millones de habitantes. Eso creo que empieza a funcionar esta semana o la próxima. Veremos cómo les va con el tema del uso del recibo de luz. Es un proxy interesante para usar, y en la práctica cómo lo implementa la gente y la capacidad de generar reacción a preguntas y a dudas es lo que más me preocupa, porque yo he tenido algo de acercamiento con el gobierno en las últimas semanas y tengo 4 semanas de decir, contraten un buen call center, hagan un buen robot de respuestas, y creo que en ese programa es donde más han trabajado, porque van a tener un desborde de gente preguntando, ¿y por qué no me voy el recibo? ¿Y por qué a mí no me dieron recibo? ¿Y si yo no soy el que vive ahí? Y si ya se lo dieron a mi primo y alguien lo reclamó, entonces tienen que poder administrar todo eso, que eso viene ahorita que empieza a funcionar. Hay una desesperación porque no empiezan a funcionar, pero cuando empiezan a funcionar viene el manejo de la inconformidad de los que están fuera, que es la parte de gobernanza más difícil. Y la parte de créditos, ahí realmente lo que más afecta es el temor, digamos, a la Contraloría de Cuentas, porque es un programa de 3,000 millones de quetzales de créditos para pymes, que es interesante a través de la banca, pero se va a perder la mitad o más del dinero, porque se va a prestar rápido a tasas bajas en momento de crisis. Y la gente del CHN no se anima a perder 1.500 o 2,000 millones de pesos del patrimonio público, porque saben que aunque está diseñado para perderse, los va a venir a buscar la Contraloría del Ministerio Público, independientemente de que sea bien hecho, ¿sí? Simplemente porque lo perdieron. Y no es hoy, dentro de 5 años, dentro de 8, dentro de 15. ¿Sí? Entonces arrastran los pies, encuentran excusas. Al final, la capacidad del Estado de reaccionar en estos momentos de crisis es también un reflejo de la capacidad institucional que hemos creado a lo largo de tantos años y de poder implementar cosas ambiciosas. Lo que está pasando en salud es catastrófico, pero ya era catastrófico los primeros 2 meses del gobierno. O sea, la parte de compras, la parte de abastecimiento era muy mala. Y ahorita, obviamente, reaccionando a la crisis ha sido particularmente mala. Y interesante que ha recibido poca atención mediática.
Creo que todo el mundo le ha dado el beneficio de la duda del gobierno, no ha querido confrontarlos, y lo entiendo. Pero ya el colapso en la capacidad de implementación del Ministerio de Salud en este momento es realmente alarmante, ¿sí? Y ya van tarde meses, no digamos tiempo. Todos esos programas de alivio, yo creo que el del bono va a funcionar mejor. El de los 2.000 millones de quetzales para suspender a la gente, ese tiene su historia. Un día antes de que llegara al Congreso la ley, iba con el IX, con la aportación del dinero, no iba con el Ministerio de Economía. Yo vi esa versión, ¿sí? Pensé que eso llegara, eso esperaba en la bancada. Que llegara una propuesta para traer el dinero al IX, yo había preparado con ellos esa propuesta. Y llegó una propuesta para el dinero a Mineco y al Ministerio de Trabajo, por puras razones total y absolutamente políticas. Lucha entre poderes de una institución con la otra. Entonces me entramparon, mandaron a un ministerio que no tiene ni las computadoras para manejar 300,000 nombres y detalles de pago, con procesos que no están establecidos. Y la decisión política entrampó ese programa, porque el ILIX ya tenía 70,000 suspendidos, subir a 400,000 era trabajoso, pero pasar de 70 a 400,000 ya con infraestructura es una cosa, pasar de cero a 10,000 sería complicado, pasar de 0 a 350,000 es prácticamente imposible. Entonces ahí vemos cómo la política en Guatemala y las decisiones de política, rivalidades, etcétera, y la manera en que se hace política para afectando a un momento de crisis. Entonces nuestra debilidad institucional se refleja en estos momentos. Pues eso es lo que es, digamos. Yo creo que la parte de los bonos de 1,000 quetzales es lo que va a funcionar mejor. Lo del Mineco, Mintrap, no lo veo muy bien porque va a estar entrampado por gestiones tontas. Y lo del CHN es un volado, porque realmente tienen ese miedo de poner a funcionar créditos para pymes, cuando tienen el miedo, el temor de que los van a ir a buscar la Contraloría en algún momento, y el Ministerio Público por haber perdido el dinero. Muy bien, excelente. Pues realmente ha sido una noche de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje. Y aunque quedan una serie de dudas, una serie de situaciones en el aire, pero creo que las expectativas que nos hemos abierto esta noche es muy buena. Pues quizás la última recomendación para todos es de que debemos de seguir investigando, de realmente todos tratar de empaparnos lo más posible de lo que está pasando para que, como se dice, no nos agarre de improviso esto, y conociendo lo que está pasando ya podemos tener una mejor respuesta a cualquier situación. Así es de que este primer encuentro, queridos alumnis, queridos ayasecos, pues ha sido muy especial. Agradecemos nuevamente tanto a Julio Héctor como Álvaro por todo lo manifestado, y pues en nombre de la mesa técnica o mesa que vamos a tener a cargo a los alumnos durante el próximo tiempo, pues muchas gracias a todos. Realmente ha sido su presencia lo que ha hecho que este evento sea especial, y pues los invitamos a seguir con nosotros. Esperamos estar cada 2 o 3 semanas saliendo con algún evento para seguir tocando estos temas que nos van a ayudar a enfrentar de una mejor manera esta pandemia que lamentablemente nos está afectando y está afectando a todo el mundo. Así es de que muchas gracias, y si alguno de nuestros interlocutores quiere dar algún mensaje final, sea Julio o sea Álvaro, pues los micrófonos son de ustedes, y yo reitero mi agradecimiento en nombre de la directiva de alumnos. Bueno, pues Pues yo quisiera rápidamente darle las gracias a Gustavo por la organización y al resto del equipo. La verdad es que la gente no lo ve, pero pues, Gustavo nos habló hace 2 semanas, hablamos hace una semana, tuvimos unas pruebas ayer, yo creo que realmente le han puesto mucho empeño, espero que haya servido un poco de diálogo y reflexión para todos. Gracias también, Álvaro, porque realmente tu presentación me generó mucha información que no estaba a mi alcance y que realmente es muy interesante. Y instarlos a todos a que sigamos en estos ejercicios. El network de alumni de Guatemala es realmente espectacular, no solo porque gente que sabe mucho y tiene mucha intensidad y muchas buenas voluntades de trabajo, sino porque es muy alegre y muy buena onda. Así que enhorabuena y esperamos seguirnos bien.
Sí, gracias a todos. Yo me la pasé re bien. Me pareció, pues sí, un poquito de trabajo, ¿verdad? El ahí andar recopilando información, correr un poquito, pero el ejercicio creo que es muy bueno. Y es un gusto que hemos podido compartir con todos ustedes y vamos a estar muy pendiente de lo que la mesa técnica va a estar haciendo en estos semanas y meses, ¿verdad? Para que pues sea una nueva línea de trabajo dentro de la organización que incluya el valor, el valor de tanto talento, ¿verdad? Que ha pasado por la organización y que pues creo que sí puede seguir aportando cosas importantes. Muy bien. Pues buenas noches y lamentamos no poder esta noche compartir con ustedes un jaibolito como se lo merecerían nuestros alumnos, pero prometemos que en un corto o mediano plazo, cuando ya podamos hacerlo, vamos a compartir, y no uno ni dos, sino como se lo merecen ustedes, unos buenos jaibolitos y las cervezas respectivas. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Gracias, buenas noches, descansen. Igual. Buenas noches a todos. Chao. Chao. Feliz noche, feliz noche. ¿Cómo se lo ve? Colgar. ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¿Y el after? Solo ¿A qué hora para el los... No hay after, Gustavo. No va a haber after por más que querramos. Pero igual, salud. Cada quien nos tomamos una chela en nuestra casa. Solo pidamos al MC que pare la grabación, por favor. Y ya podemos Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. De acuerdo. Por favor, sin grabación en el